Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 14. La Guerra Latina. El resultado de la primera guerra samnita no fue concluyente. Sí, Roma había ganado todas las batallas y había conseguido una tregua favorable que incluía el dominio romano sobre Campania, pero el enemigo no había sido derrotado. Los romanos estaban contentos con su control sobre las ricas y fértiles tierras de Campania. No tenían ningún interés por ahora en invadir Samnio e intentar conquistar unas tierras que eran montañosas y contra un ejército de fuerte voluntad, capaz y bien abastecido. Además, los romanos tenían sus propios problemas en la región del Lacio. Las comunidades latinas estaban buscando una mayor autonomía de Roma, por lo que no era un buen momento para comenzar una nueva guerra en la que muy poco se podía ganar. Entretanto, en Roma continuaban los avances sociales. En el año 342 a.C., no mucho después del motín de los soldados de Campania, una nueva serie de reformas mejoraron la posición de la plebe en el gobierno de Roma. Como mencionamos en el capítulo 11, a partir de este año, uno de los cónsules anuales debía ser de origen plebeyo de forma obligatoria. Pero además, se introdujo una nueva reforma que se convertiría en parte fundamental de la cultura romana y de su manera de entender la política y la transición del poder. A partir de este momento, se estableció el requisito de que debían transcurrir 10 años antes de que un hombre pudiera ocupar 2 veces el mismo cargo. Esta medida aplicaba tanto a ediles y pretores como a cónsules y censores, las más altas magistraturas del Estado. La medida fue diseñada para evitar que un solo hombre ganara demasiado poder, pues si alguien era nombrado cónsul por un año, no podía volver a serlo hasta pasados 10 años. Por supuesto, a veces el remedio se demostró peor que la enfermedad, especialmente en momentos de gran crisis, donde el constante cambio de liderazgo volvía imposible la recuperación. Como podéis imaginar, esta ley se cumplía e incumplía según las circunstancias, pero se olvidó completamente cuando entre el año 104 y el 100 a.C., Cayo Mario fue elegido cónsul 5 veces seguidas. El olvido de esta norma acabó provocando la caída de la República Romana en el siglo siguiente. Cuando los romanos dieron por terminada la lucha contra los samnitas y firmaron la paz, tanto los campanos como los latinos querían continuar la lucha. Los campanos querían venganza por la invasión que habían sufrido, y los latinos querían obtener más territorios con los que poder intentar igualar a Roma en poder. Ante estos ataques, los samnitas reclamaron a los romanos que pusieran fin a estas agresiones, en virtud del tratado de paz que habían firmado. Los romanos acordaron ordenar a los campanos, sus súbditos, detener toda agresión a los samnitas, pero se desentendieron de lo que hicieron los latinos, con los que tenían muchos acuerdos pero mantenían independencia militar. Los latinos entendieron que si Roma no se sentía lo bastante fuerte como para imponer su voluntad, eso significaba que los latinos debían de ser más fuertes que sus supuestos amos. Decidieron utilizar esto a su favor. Una delegación que representaba a la Liga Latina fue enviada a Roma para exigir un cambio en la situación política. Hasta ese momento, los latinos habían disfrutado de diversos grados de ciudadanía romana, por ejemplo, derecho al comercio o derechos matrimoniales. La delegación pidió a los romanos derecho al sufragio, es decir, a poder votar a los cónsules, censores, pretores, ediles y tribunos. Además, audazmente, los latinos exigieron que uno de los 2 cónsules anuales procediera de las comunidades latinas. Al fin y al cabo, cada vez que había una guerra, los latinos aportaban tantas tropas al ejército como los propios romanos. Si ellos aportaban la mitad de la fuerza, ¿por qué no debían poseer la mitad del gobierno? Ante esta petición, los romanos se escandalizaron y prácticamente se rieron de la delegación. Ningún romano iba a someterse al gobierno de un simple latino. Los plebeyos acababan de garantizar su acceso al consulado y no iban a renunciar a él, mientras que los patricios acababan de renunciar a uno de sus consulados y no iban a soltar el otro. En la cuestión de un cónsul latino, las 2 clases estaban unidas. En ningún caso iba a darse. Al escuchar la petición de los latinos, el cónsul romano que les recibía se enfadó enormemente y girándose hacia la estatua de Júpiter clamó: «Oye, Júpiter, estas abominables palabras. Oídlas, oh justicia y derecho. Tú, Júpiter, como si hubieras sido conquistado y hecho prisionero, has de ver en tu templo cónsules extranjeros y un extranjero senado.
¿Eran estos, oh latinos, aquellos términos del tratado que Tulio, rey de Roma, hizo con vuestros padres de Alba? ¿O el que Lucio Tarquinio hizo después con vosotros? ¿Habéis olvidado la batalla en el lago Regilo? ¿Ya no recordáis nada de vuestras derrotas en los viejos tiempos y de nuestra bondad para con vosotros? Básicamente, el cónsul estaba recordando a los latinos que las condiciones de los tratados que tenían en la actualidad venían de las sonadas derrotas que habían sufrido ante los romanos en el pasado. Los senadores aplaudieron las palabras del cónsul, resaltando que los tratados se habían acordado bajo los auspicios de Júpiter. Se dice que los embajadores latinos, humillados, despreciaron la divina majestad de Júpiter, y en ese momento estalló una sonora tormenta. Ante tal presagio, el Senado votó inmediatamente a favor de la guerra para dar una lección a estos impertinentes latinos. Entre aplausos de todo el pueblo, los embajadores latinos salieron corriendo de la ciudad. Los cónsules de aquel año, el 340 a.C., fueron Tito Manlio Torcuato y el héroe de la primera guerra samnita, Publio Decio, el que salvó una legión entera y recibió la corona de hierba, más conocida como corona gramínea. Los cónsules reclutaron 2 ejércitos y fueron al encuentro de la fuerza latina que se había estado concentrando en previsión del rechazo del Senado a las demandas latinas. Y así empezó la guerra. Al principio, la guerra estuvo muy igualada. Hacía años que los romanos no luchaban contra un enemigo tan parecido. Era casi como enfrentarse a un espejo. Por un lado, las fuerzas romanas y las latinas eran casi idénticas en tamaño. Además, utilizaban las mismas tácticas, hablaban la misma lengua, rezaban a los mismos dioses y en la mayoría de los casos se conocían personalmente. No habría sorpresas ni tácticas innovadoras, solo una batalla estándar, de infantería contra infantería, y la victoria para el más fuerte o el más afortunado. Ambos bandos lo sabían y se preveían muchas bajas en el enfrentamiento. De la guerra surgieron 2 leyendas que perdurarían para siempre en el imaginario colectivo romano. La primera leyenda afirma que, después de que las legiones hubiesen levantado su campamento cerca de la fuerza latina y se hubieran instalado para pasar la noche, ambos cónsules tuvieron el mismo sueño. En él, una forma más grande y más terrible que cualquier forma humana, se les apareció y anunció que el comandante de un ejército y el ejército del otro bando estaban destinados como sacrificio a los dioses. Es decir, en el bando victorioso moriría uno de los generales, pero a cambio el bando perdedor quedaría completamente derrotado. Cuando despertaron, los 2 cónsules se dieron cuenta de que habían tenido el mismo sueño. Pactaron que cada uno dirigiría un flanco del ejército, y que el cónsul del bando que empezara primero a flaquear cargaría contra el enemigo y buscaría la muerte, para que los dioses concedieran la victoria a toda Roma. La suerte quiso que fuera el flanco izquierdo, comandado por el cónsul Publio Decio Mus, el héroe del episodio anterior, donde los romanos primero empezaron a retroceder. Como había prometido, Publio Decio saltó sobre su caballo y con tan solo su toga y su espada se precipitó contra la parte más abultada del enemigo, una devotio que sería para siempre recordada. Al principio, los latinos se aterrorizaron ante la aparición de ese jinete loco, y Decio mató un número no despreciable de ellos antes de ser finalmente abatido por una lluvia de lanzas. La segunda leyenda que surgió de esta batalla marcaría para siempre la cultura romana. Repetírsela una y otra vez, de generación en generación, marcó para siempre el carácter de los romanos, y sin duda los hizo más disciplinados, característica que definiría el poder de sus legiones. Así pues, la leyenda narra que el otro cónsul, Tito Manlio Torcuato, había dado órdenes a sus tropas de que bajo ningún concepto nadie debía enfrentarse a los latinos hasta que él lo dispusiera. Quería que la batalla comenzara en el momento y lugar que él eligiera, y no quería que una reyerta temeraria desencadenara una batalla para la que no estaba preparado. Al fin y al cabo, iban a combatir contra un pueblo semejante a ellos en lengua, costumbres, armas y especialmente en organización militar. Habían sido colegas y camaradas como soldados, centuriones y tribunos, a menudo situados juntos en las mismas posiciones y en los mismos batallones. Para que nada de esto resultase en error o confusión, se dieron órdenes específicas para que nadie fuera a dejar su puesto de combate ante el enemigo. El hijo del cónsul, también llamado Tito Manlio, estaba patrullando y reconociendo el campamento enemigo con un destacamento cuando un grupo de caballería latina se acercó a ellos.
el líder de la patrulla latina comenzó a desafiar y retar a los romanos, provocándoles de todas las maneras posibles. Finalmente, cuando el líder de los latinos se dirigió directamente a Tito Manlio, retándole a demostrar, en aquel mismo momento, si valía más un jinete latino o uno romano, Tito no pudo resistirse más y aceptó, ya fuera empujado por la ira, por la vergüenza de retroceder. El resto de la caballería formó un círculo para observar el combate, y los dos combatientes eligieron un espacio despejado para pelear. Inmediatamente cargaron el uno contra el otro al galope, con las lanzas tendidas. La lanza de Manlio pasó por encima del casco de su adversario, y la del latino atravesó el cuello del caballo del romano. A continuación, estuvieron dando vueltas con sus caballos, alrededor el uno del otro, y Manlio fue el primero en lograr un segundo ataque, ensartando su lanza entre las orejas del caballo de su rival. Al sentirse herido, el caballo retrocedió, sacudió la cabeza con violencia y lanzó a su jinete al suelo. Mientras el latino trataba de volver a montar tras su caída, Manlio le atravesó el cuerpo con su lanza y le mató. Tito Manlio recogió el botín de su enemigo y regresó al campamento, donde fue recibido con vítores. Se dirigió inmediatamente al pretorio, buscando al cónsul, al que dijo: «Padre mío, para que todos puedan decir que desciendo verdaderamente de tu sangre, te traigo estos despojos ecuestres, tomados de un enemigo muerto que me retó a combate singular». Al oír esto, el cónsul se apartó y ordenó que la trompeta tocara asamblea ante la mirada atónita de su hijo. Los soldados se reunieron en gran número y el cónsul comenzó un discurso. «Tú, Tito Manlio, que no has mostrado ningún respeto ni por la autoridad de un cónsul ni por la obediencia debida a un padre, y en desafío de nuestras órdenes has dejado tu puesto para luchar contra el enemigo. No has respetado la disciplina militar por la cual el Estado romano se ha mantenido hasta ahora inquebrantable, y me has obligado, forzosamente, o bien a olvidar mi deber para con la República, o mi deber para con mi hijo. Seremos un ejemplo triste, pero será uno provechoso para todos los jóvenes del futuro. Mi amor natural por mis hijos y esta prueba de valor que has ofrecido a partir de un falso sentido del honor me mueven a perdonarte, pero la autoridad consular debe prevalecer ahora, o quedaría herida de muerte si quedas sin castigo. Ahora, si realmente eres hijo mío, no te resistas y demuestra que aún queda algo de disciplina militar en ti, a pesar de tu mala conducta. Soldados, atadlo al poste». Entonces, sin compasión, ante el horror de sus hombres y de su propio hijo, Tito Manlio Torcuato ordenó decapitar a su único hijo. Tito recibió sepultura de héroe, y el ejército, a partir de ese momento, odió a su comandante, pero el mérito de Manlio fue de un ejército mucho más disciplinado y profesional que antes. Realmente no hay nada nuevo en ninguna de estas leyendas, y ambas son repeticiones de historias anteriores. Quienes conozcan la historia griega reconocerán los elementos familiares de la visión del rey Leónidas de que Esparta debía perder un rey o su libertad a manos de los persas, lo que le llevó a hacer su suicida última resistencia en las Termópilas para salvar a su ciudad. Y quien recuerde el episodio 4 de este podcast verán similitudes entre la decisión de Manlio de ejecutar a su propio hijo y cuando Lucio Junio Bruto, el primer cónsul de Roma, sacrificó también a su hijo que le acababa de traicionar. Leyendas aparte, hubo una batalla y tuvo lugar muy cerca de la base del monte Vesubio. Los latinos y los romanos se alinearon para la batalla con Publio Decio Mus liderando el flanco izquierdo y Tito Manlio Torcuato liderando el derecho. La lucha fue intensa e igualada, pero pronto la izquierda romana comenzó a ceder bajo el peso del avance latino, y el cónsul Publio Decio se sacrificó en una carga desesperada para frenar el avance enemigo. Manlio, al ver a su colega, supo que la victoria estaba a su alcance. Mantuvo una reserva de soldados veteranos, y cuando los latinos estaban agotados, Manlio envió tropas frescas y los latinos se derrumbaron. Ya fuera por el sacrificio de Decio o por las tácticas de Manlio, los latinos fueron derrotados. En el transcurso del año y medio siguiente, los romanos siguieron una política de asedio a cada una de las ciudades latinas, una por una, dividiéndolas para que ninguna pudiera ofrecer ayuda a las demás.
Fue durante esta etapa de la guerra cuando los samnitas proporcionaron fuerzas auxiliares al esfuerzo romano, uniendo a los dos enemigos brevemente bajo la misma bandera. Al fin y al cabo, toda esta guerra había empezado por los ataques de los latinos a los samnitas, y estos últimos buscaban algo de venganza. Algunas ciudades samnitas se rindieron ante el ejército romano, otras resistieron un poco y luego se rindieron, y otras lucharon hasta ser completamente destruidas. Cuando todo terminó, Roma había sometido a la totalidad del Lacio. Tras esta guerra, la Liga Latina fue abolida de una vez por todas, y cualquier identidad latina independiente fue destruida para siempre. Después, el Senado se reunió y decidió el destino de cada tribu latina caso por caso. A los que se rindieron rápidamente o nunca se unieron a la rebelión, se les concedió la plena ciudadanía romana. A los que resistieron tan solo un poco, se les permitió mantener los derechos de matrimonio mixto y comercio, pero se les negó el voto. Finalmente, todos los que habían encabezado la revuelta fueron expulsados de sus tierras y sus propiedades fueron colonizadas por ciudadanos romanos. Esta sería la política normal que Roma aplicaría contra sus enemigos. Cualquiera que estuviera dispuesto a la amistad y no se resistiera al dominio romano, era acogido con los brazos abiertos y se le concedían derechos y privilegios, mientras que los predispuestos a la hostilidad y la resistencia eran simplemente borrados del mapa. Fue esta política de generosidad la que aseguró la longevidad de un imperio étnicamente diverso. Eso, y por supuesto, el exterminio despiadado de las tribus y naciones que intentaban resistir. Tras la Guerra Latina, se avecinaba la Segunda Guerra Samnita, también conocida como la Gran Guerra Samnita. Su importancia histórica es comparable a la de la Segunda Guerra Púnica, en la que los romanos derrotaron a Cartago. En la Segunda Guerra Samnita, los romanos se embarcaron por primera vez en una expansión consciente, con el objetivo de ampliar sus dominios y conseguir un imperio. Fue una lucha que duró décadas, y los romanos estuvieron a punto de perder varias veces, pero cuando terminó, Roma controlaba toda Italia. Pero antes de narrar la Segunda Guerra Samnita, en los próximos episodios quiero hacer una pausa para explicar mejor cómo era la legión romana, cómo luchaba, cómo funcionaba y cómo se dirigía. La Guerra Samnita obligó a los romanos a cambiar sus estrategias y tácticas, de un modo único en la antigüedad que les hizo dominar completamente a sus rivales. Esta nueva estrategia, tácticas y formaciones del ejército se mantendrían durante los siguientes 200 años, hasta que Cayo Mario lo reorganizó de nuevo.